¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar una que sería en este caso nuestra primer clase de cálculo integral. En este caso, esta primer clase vamos a retomar un poco de información de lo que se vio en el semestre pasado con respecto a las derivadas, ya que en el cálculo integral van muy de la mano las derivadas con la parte de las integrales. Y bueno, todo esto, pues, ¿qué es lo que se va a ver? En este caso, pues vamos a comenzar viendo qué era una derivada de una función. Entonces, retomando esa parte o ese conocimiento, de acuerdo a lo que nos decía la teoría, es que la derivada de una función va a ser el límite que se utiliza para definir la pendiente de una recta tangente cuando la delta de x tiende a ser cero. Cuando decimos que tiende a ser cero es que va a ser una diferencia muy pequeña. Y en este caso, pues para verlo de una manera un poco más gráfica, tenemos una función, en este caso, que sería esta de aquí, que podría ser la función de menos x cuadrada para tener una idea. Ya que tenemos esa función, aquí ya está graficada, se le tiene que determinar de la recta tangente. La recta tangente es una recta que va a tocar a esta función en un solo punto, en este caso es este que está aquí. Y en ese caso, el delta x de esa pendiente, esta es la pendiente, y el delta x va a tender a ser prácticamente cero. Entonces, al tener ese límite, que es el delta y sobre el delta x, ese sería como el resultado o la manera de expresar lo que es una derivada, ¿verdad? Entonces, ya si nos vamos a la parte de desarrollar un poco más lo que es el delta y el delta x, el delta y siempre va a ser, bueno, cualquier delta es un cambio. Entonces, en este caso, por eso se tienen dos puntos, y2 menos y1 y x2 menos x1, que en este caso, pues, si lo vemos, está ya relacionado con esa parte que se decía de la pendiente, que es ese cambio en este caso con esos dos puntos que va a ser prácticamente un delta x llegando a cero, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿para qué se utilizaba? Se utilizaba para obtener lo que era un procedimiento general. En este caso, tenemos una función, como por ejemplo aquí estamos retomando lo que ya habíamos visto en un ejercicio pasado, que era el de la función y es igual a 2x cuadrada más 3x menos 4. En este caso, al tener esta función, se tienen que tener dos x. La primera de ellas es simplemente x, y después de que ya se tiene esa x, pues se va a sustituir esa x en nuestra función. Entonces, al sustituirlo, pues nos va a quedar tal cual nuestra función original, y después de eso se tiene que utilizar otra x, en este caso con un pequeño cambio. Ese pequeño cambio, pues dijimos que se va a denominar delta x. Esta es nuestra nueva x, y en este caso se tiene que sacar también una nueva y. En este caso, esa nueva y se va a sacar al momento de ver nuestra función original, donde teníamos una x, se le va a poner nuestra nueva x, que sería en este caso ese x con delta x. Y pues aquí, por ejemplo, en vez de que sea x, en vez de que sea x al cuadrado, se va a hacer x más delta x, todo eso al cuadrado. Después se le suma 3x, que en este caso sería 3 por x más delta x, y el menos 4. El menos 4 queda totalmente igual porque no tiene ninguna x. Entonces, ahora sí, ya que tenemos esto, se va desarrollando cada una de las partes. En este caso, para desarrollar primero esta parte del paréntesis, se tiene, bueno, toda esta parte de este conjunto de términos, primero se tiene que realizar de acuerdo a lo que serían la regla de las operaciones, que es primero la parte de las potencias. Se desarrolla la parte de las potencias, en este caso este binomio al cuadrado, se obtiene un trinomio cuadrado perfecto, que sería este de aquí, y después de eso ya se va a realizar la multiplicación del 2 por cada uno de los términos. Y por otra parte, pues en este caso que tenemos aquí, ya se puede realizar la multiplicación del 3 por cada uno de los términos. Y se desarrolla, se obtiene ya desarrollado este polinomio, y con ese polinomio desarrollado se va a obtener el delta y. En este caso,
nuestro delta y va a ser al restarle y2 menos y1. Al hacer esa resta, se obtiene como resultado en este caso lo que sería este conjunto y se le saca el factor común de delta x que se va a utilizar para poder obtener lo que sería en este caso la derivada. En ese caso la derivada para todo este sería 4x más 3. Este era como el procedimiento general, el procedimiento más largo. De ahí se fueron obteniendo ya lo que eran las fórmulas directas, que pues aquí por ejemplo es una x, una c con una x a la n, se va a bajar lo que sería la potencia, 2 y se multiplica por el 2 que teníamos, 2 por 2, 4. Se le resta 1, sería aquí 4x, que sería este de aquí. Este número con una x se deriva quedando nada más el puro número, que es este de aquí, y este menos 4, como no tenía x, al derivarse se convertía en 0. Entonces esa sería como la manera directa y pues serían las dos formas de obtener ese resultado. Entonces, en este caso, ¿por qué vimos esa parte del procedimiento general? Porque en cuanto a lo que es la integración, se va a utilizar la parte del delta x o se va a tomar un poco más en cuenta. Entonces, ya yéndonos un poco más a esa parte teórica, se dice que la cantidad delta x tradicionalmente se va a denotar mediante dx, con una d en vez de poner el delta, y recibe el nombre de diferencial de x. A la expresión f' de x se denota por dy y se denomina la diferencial de y. ¿Qué es todo esto? ¿Qué nos está diciendo? Que básicamente cuando tenemos una función que ya ha sido derivada, se le pone lo que sería el apóstrofe, también se le puede conocer como dy, o bien como la función derivada de x con su diferencial. Y luego en definición nos dice considerar que la función y f de que con respecto a x representa una función que es derivable en un intervalo abierto que contiene a x. La diferencial de x denotada por dx es cualquier número real distinto de 0. La diferencial de y denotada por dy es esta de aquí. Básicamente, pues es nada más la manera teórica en la que se está expresando lo que sería una derivada, cómo lo podemos poner, cómo se ve de manera matemática, pero pues si se dan cuenta, a veces en la teoría para poder expresarlo se puede volver un poco revoltoso. Por lo cual, pues no entren en pánico por esto todavía, simplemente como abordar o ponerles las bases y a través de eso, pues irlo desarrollando, ¿verdad? Entonces, en este caso, si tenemos una función como lo que sería la función y es igual a 8x, al momento de hacer esta derivada, lo que se va a obtener sería la derivada de la función y pues aquí ya nos iríamos de manera directa que nos quedaría 8. Pero para la parte de lo que vamos a estar abordando, que es ahora sí de que se va a tener lo que sería un cambio o esa parte del delta x, es que se tendría el 8 de x sobre dx. En este caso, este dx es porque se está derivando con respecto a x. Al momento de que estamos derivando con respecto a x, nos robamos una x, que en este caso sería esta de aquí. Y pues lo que estamos diciendo es que nos robamos la x para derivar con respecto a ella misma. Es por eso que pues cuando estamos haciendo la derivada de manera directa, esto se va o no se toma en cuenta y nos queda simplemente como lo que sería el 8. Justo así. Entonces, en este caso es solamente el ir tomando en cuenta que cuando estamos derivando, se va a tener o ya vamos a estar utilizando la parte del diferencial de x. Este de aquí nos va a ser muy importante para lo que sería la parte de las integrales. Y ya con eso, pues hicimos esa recapitulación que tiene que ver con respecto a las derivadas y de ahí vamos a empezar a ver una serie de ejercicios que nos tiene que ir llevando poco a poquito a las integrales. En este caso vamos a ver vamos a ver ejercicios que tienen que ver con cambio de volúmenes,
pero pues eso ya lo veremos en en las próximas sesiones. Con respecto a esto que vimos el día de hoy, no sé si tienen alguna duda, algún comentario de momento. A mí me quedó claro, profe. Me sirvió como repaso de lo que habíamos visto en el semestre pasado. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, lo estaríamos dejando hasta aquí y ya que empecemos a ver lo demás, van a ver cómo va hilándose todo y que es más bien a veces más complicado como el explicar la teoría que lo que ya se está haciendo de manera práctica. Entonces lo estaríamos dejando hasta aquí y continuaríamos el día de mañana.